ITM Radio. Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. El curso de nuestra historia es el curso que tenga el aprendizaje de los niños. Fragmento del libro Construcción de Paz del biólogo chileno Humberto Maturana. Y con este fragmento damos inicio a un episodio más de nuestro podcast para derrumbar paradigmas en torno a la crianza, los modelos de crianza que tiene nuestra sociedad. ¿Por qué tratamos a nuestros niños como si fueran adultos pequeños? Ellos necesitan más abrazos y menos gritos. Por eso nos acompaña hoy Erika María Acevedo. Ella es psicóloga, líder del programa de familia, vínculo y alfabetización emocional de bienestar de nuestra institución ITM. Erika, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por poner estos temas aquí en la agenda de la universidad. Bueno, Erika, ¿por qué iniciamos con este fragmento para hablar precisamente de todos estos paradigmas que giran en torno a los temas de crianza? ¿Qué está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas? ¿Cuáles son los entornos en los que están creciendo? Bueno, a mí me gusta arrancar con este fragmento porque siento que el curso de nuestra historia o de nuestra vida será el curso de lo que vivamos en la niñez. Y eso es precisamente, de eso se trata precisamente este tema, y es que en la medida en que nosotros hoy seamos formados, acompañados, criados, validados, esa será la forma en que nos relacionaremos en una etapa adulta. Quiere decir que si yo a ese niño hoy le grito, lo regaño, lo victimizo, siento que él tiene que sentirse culpable por algo, lo rechazo, lo evado o soy indiferente, muy probablemente la tasa será, o el resultado y será en que posiblemente sea un adulto inseguro, temeroso, que tiene dificultad en el relacionamiento, con miedos. Pero si es todo lo contrario, muy seguramente será un adulto autónomo, un adulto que no va a necesitar de policías para que estén allí custodiando. Erika, yo creo que para empezar sería muy bueno también como aclararle a las personas que nos ven, que nos están escuchando, cuando hablamos de niño y de niña, ¿hasta qué edad les decimos niños, niñas? ¿Cuándo comienza a ser un adolescente y cuándo ya comienza a ser un adulto? Porque es que estamos viviendo en un mundo que va tan rápido que vemos a veces familias, entornos, papás, cuidadores que tratan a un niño de 8, 9, 10 años como si ya fuera un adulto grande, entonces los mandamos solos en el transporte público, bueno, les ponemos sobre ellos cargas y responsabilidades que todavía no son porque siguen siendo niños, los estamos tratando como adultos, entonces qué bueno de pronto que tú nos ayudes. Empecemos por ahí. Sí. Bueno, mira, finalmente pues por la ley los niños dejan de ser niños a los 12 años más o menos para enfrentarse a una adolescencia, de 12 más o menos a los 18. Y a los 18 tú ya eres considerado como un adulto, ¿cierto? Un adulto joven que va de 18 a 25 y de 25 en adelante ya eres un adulto. Pero pienso que nosotros tenemos dos niñez, que es la niñez, la primera infancia y la segunda oportunidad que tienen los padres para poderse reivindicar en una segunda etapa de infancia, que es la adolescencia. Y si vamos más profundo a nivel psicológico, pues creemos que nosotros como adultos que somos, debiéramos de nutrir y alimentar ese niño interior que está ahí guardadito o que está ahí siempre, pero quizás dice no tiene permiso para salirse. Y cuando tú te sientes como en la tranquilidad y en la desconexión, ¿tú qué eres? Vuelves a dejar salir a esa niña ingenua, a esa niña exploradora, a esa niña espontánea,
¿cierto? Y que a veces como somos adultos, no, por favor, pues esto no, sí. Pues me estoy riendo muy alto, ¿cierto? Ajá. Y como que no la dejamos fluir, pero yo creo que los adultos debemos de atender a ese niño interior que tenemos allí, pero por ley, lógicamente, pues, como lo dices tú, sí hay muchos padres hoy que le delegan responsabilidades de adultos a los niños, ¿cierto? Y no está mal, pues, obviamente desde el marco psicológico, pues hay actividades, acciones y por hacer parte de ese formato familiar, pues los niños debieran de sentirse tenidos en cuenta con las ideas, con las tomas de decisión, con las actividades del hogar, las tareas del hogar, sí, pero no reemplazando, no haciendo una tarea de adulto, ¿cierto? O yo dejando de hacer mi tarea para que lo atienda el niño o la niña. Erika, ¿qué pasa con un niño? No, o mejor, yo creo que esta es la pregunta. ¿Qué ha pasado con los adultos que tienen tantos miedos, que tienen tantas inseguridades, que encuentran a veces en la violencia reaccionar y solucionar algunos de sus problemas? ¿Qué pasó con esos adultos durante su niñez? Bueno, Daya, yo quiero llevarte a que hagamos juntas un recorrido histórico por la época medieval, porque eso de lo que hoy somos y la forma en cómo nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos estamos mirando hoy, eso tiene un detrás de cámaras y tiene una raíz. Y eso no viene de ahorita. Resulta que yo me pongo mis lentes, que son los lentes que me puso papá y mamá en infancia, ¿cierto? Y no viene de ahí, porque esa mamá fue niña también, y esa mamá y fue niña también, y así nuestras abuelas, pero heredamos de generación a otra y de generación a otra muchas, como cuando decimos, nadie viene con el manual de papá o mamá, pues como de ser papá o mamá, sí. Pues sí venimos con un manual, y ¿sabes cuál es? El manual que aprendimos con nuestros papás. Entonces, si ese manual fue lleno de castigos, de pela, de correa, de resentimiento, de ausencias, evitaciones, frustraciones, muy seguramente, y no puede ser pues como el general, lo general, muy seguramente yo no sé dar, si tuve ausencia de papás, no sé dar presencia, ¿qué voy a dar a mis hijitos? Ausencia. Si vengo, porque es lo que aprendí. Porque vengo aprendiendo o aprendí unas formas, y yo en mi adulto que soy concluyo, pues no me he muerto, estoy aquí, ¿cierto? Y aparentemente estoy bien, funciono. Funcional, aparentemente, pero detrás de cámaras, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces hay que estar muy pendiente de esa raíz. Pero entonces devolvámonos, Daya, y a la época medieval, y hablemos como haciendo un recorrido histórico en cómo eran las relaciones antes. ¿Tú crees que en la época medieval, más o menos de 300 a 200 años, quiénes mandaban? Los hombres, los reyes, los hombres feudales. Los hombres feudales, los reyes. ¿Los reyes a quién mandaban? Al pueblo. Al pueblo. Los hombres a sus esposas. A sus esposas, y así. Pues resulta que la comunicación era desde una sola posición, vertical. ¿Por qué? Porque los hombres en ese entonces eran considerados como los letrados, los inteligentes, los que podían acceder al conocimiento. Y las mujeres no saben, las sumisas, las del hogar, las que tienen que atender, sí, listo. Y el pueblo era también el pobre, que entendía, el sumiso, que dependía. Muy bien, entonces la comunicación ahí ¿cómo era? Era, ¿cómo crees que era? Vertical. Era totalmente vertical, ¿cierto? Unos encima de otros, ¿cierto? Porque los otros o eran pobres, o no sabían, o eran, se comprendía que no entendían, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Para entender esta lógica, ¿qué tuvo que pasarle a la persona de abajo, al pueblo, a la mujer, al esclavo, para que hoy quizás ya hemos avanzado mucho, no se vean tan oprimidos, tan de abajo? ¿Qué tuvo que haber pasado? Se revolucionaron, se rebelaron, ¿cierto? En donde ellos sentían y pensaban que no era justo lo que estaba pasando, y que los de arriba no siempre tenían la razón. No tenían la razón y eran malos. Ese era su pensamiento, y su sentimiento era que
mejor dicho, o sea, también de terror, de que así era el mundo. Pues resulta que desde esa misma tónica, o sea, mira que nos devolvimos 200 o 300 años, porque desde allí solamente nos comunicamos desde una sola forma, desde la verticalidad, más no desde la horizontalidad, ¿cierto? Hoy por hoy hemos visto que hay sindicatos, las mujeres salimos a defender nuestros derechos, las personas que tienen identidad sexual salimos a decir, venga, que es que estos son nuestros gustos y nuestras pasiones. Se ha levantado la voz. Se levantó la voz. Pero ¿dónde me dejaron los niños y los adolescentes? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, el papá o la mamá hoy siente que el niño y el adolescente les pertenece. ¿Sí? ¿Y uno qué hace con lo que les pertenece? Lo que uno quiera. Exacto, lo que uno quiera. Y no hable, no, quédese ahí, quieto, no diga. No puede hacer esto. Nada, pilas con lo que va a decir, ¿cierto? Y nos quedamos, los niños no han salido a marchar, no han montado sindicatos. No han, ¿quién alza la voz por ellos? ¿Cierto? Y el tema de hoy es más abrazos para los niños, pero pareciera que fuera obvio, porque uno dice más abrazos para los niños, claro, es que es lógico, es lógico, ¿cierto? Porque los niños representan amor y papá y mamá son versus amor, ¿cierto? No, pero hoy nos trae acá precisamente esto, que no y es es tan que así. no es tan así. Por ejemplo, devolvámonos a las cifras de contexto de país y de ciudad, en donde por ejemplo, el año pasado en Medellín, del 1 de enero al 24 de diciembre, más o menos, decía aquí, 10.336 denuncias de violencia intrafamiliar. La mitad de ellos pertenecen a niños y niñas y adolescentes. O sea, en la mitad de estas violencias, intrafamiliares son niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que en su gran mayoría, o en la tasa del 90%, tuvieron que restablecerse en sus derechos a partir de ICBF. Y más o menos el 51%, el 70% a nivel país, de los abusos sexuales y violencias sexuales, el 70% de esto se da en el hogar, ¿cierto? Entonces, creo que estos temas hay que ponerlos siempre en la luz pública y siempre hacer llamados y reflexiones. Nos quedamos entonces, hemos avanzado en una época medieval, ya sabemos de dónde venimos y de dónde viene, que heredamos eso de generación a generación, y decimos, no, pues que no traemos manual de papá y mamá. Sí lo traemos, sí traemos el manual para ser papá y mamá. ¿Y cuál es? El que me dieron cuando yo fui niño, ¿sí? Entonces, y muy seguramente ese fue el que le dieron a mis papás, a papá o a mamá, y así a mis abuelas, ¿cierto? El de tener un adulto que está en control, que es el invalidador, el que dice, no, es que ustedes no se imaginan lo que genera una correa, una chancla, ¿sí? Un grito. Un grito. Porque mira, también a veces... Eso es instantáneo, pero no vemos lo que pasa. Eso es tan instantáneo, sí, se calla en ese instante, pero ¿cómo repercute eso? Esa invalidación de ese momento en un adulto, en la época adulta. ¿Sí? Y estamos poniendo como el ejemplo de golpearlos de lo físico, pero también los gritos, la indiferencia, el señalamiento, el estrujoncito que no parece que le hace nada al niño, eso también hace parte de esos miedos que más adelante el niño puede tener, que a veces los minimizamos. Ay, no, es que yo le grito y ya, o yo le hablo fuerte y ya. Pero ¿cuántos miedos se están creando ahí? Ayer precisamente estaba hablando con mi hermana sobre una evaluación a nivel neuropsicológica de mi sobrino. Y ella me decía, Eri, salió este tema de las emociones arriba. Y yo le decía, lo que vemos en el cuerpo, pues uno dice, cuerpo es el 70%, emociones 30%. ¿Y si te la volteo? Y si son emociones el 70% y el cuerpo 30%, porque es que lo que pasa emocionalmente reaparece en lo físico. ¿Sí?
eso, incluso la ciencia, y acá yo traía estudios recientes sobre la violencia en contra de los niños demuestran que tantos castigos físicos crueles y humillantes afectan las conexiones entre las neuronas y el funcionamiento cerebral, ¿sí? Y el desenvolvimiento a nivel sociedad, porque esa familia es la plataforma que le da vida a lo que ese niño va a hacer en sus diferentes roles de vida en cuanto a adulto. Así, es el primer mundo, es lo primero que conoce del mundo. Sí, y la crianza es el primer lenguaje de amor que tienen los niños. Entonces, tú ahorita me contabas que eres hermana de un niño de 7 años. Yo soy tía de un niño de 6 años. Y a veces decimos o dejamos la responsabilidad en mamá y en papá. Sí, pues mamá y papá, pues la invitación es a cuidar de su mente, a cuidar de todas esas emociones y esas frustraciones que se siente cuando adulto, o esa pesadez que puede ser estar afrontado en la crianza, para que al cuidarse cuide del otro, del niño, por ejemplo, ¿sí? Esa es como una primera recomendación. Bueno, la crianza es el primer lenguaje de amor que tienen los niños, y la forma en cómo tú te comunicas con ellos, bien sea si es desde el amor, desde la validación, desde la presencia, seguramente él que va a pensar de esos adultos, ay, todos los adultos son como mi tía, o todos los adultos son como mi hermana, validadores, respetuosos, cariñosos, seguros. Ay, no, y mira, y es hasta charro. Ay, no, qué rico conocer el mundo del adulto, ¿cierto? Pero si en ese primer lenguaje del amor está rodeado de adultos que no dan presencia, que invalidan, que rechazan, que humillan, ese niño le va a tener temor, o esa niña le va a tener temor a crecer, porque ¿qué va a pensar, Daya? Que el mundo es así. Que el mundo es así, que el mundo es cruel, que el mundo tiene adultos como tú o como esa persona que muy seguramente la va a pasar muy mal. Donde no va a encontrar seguridad. Donde no va a encontrar seguridad. Erika, aquí tampoco que quede como en el aire la sensación de que estamos juzgando a los papás del trabajo que están haciendo, porque no es un trabajo fácil. Si bien venimos con ese manual que tú nos dices, no lo sabemos, ¿cierto? Muchos papás no saben que tal vez lo que están haciendo no funciona bien, con ellos tal vez funcionaron de cierta manera. Entonces también, ¿qué decirles a los papás para que aprendan a que su trabajo sea mucho más fácil, sea más llevadero, a cortar tal vez con esas herencias que cargamos de esas generaciones atrás de lo que han hecho con los niños, cada generación que va detrás de nosotros? ¿Qué decirles a los papás para que tampoco, si hay papás o mamás que nos estén escuchando, crean que están haciendo un mal trabajo? Muy bien, y muchas gracias, Daya, de que no nos vayamos de este programa dejando, pues como en entredicho, la otra cara de la moneda, pero sí quería comenzar con estas cifras miedosas, con este contexto, para enfatizar en que estos temas, en que podamos hablar de estos temas más seguidos, y que cada vez nos lleven a más reflexiones y también a más revisiones individualmente. Y como te dije ahorita, no es una tarea solo de papá y mamá, sino que los que estamos rodeando a ese chiquito, y sea cual sea mi rol, también mi responsabilidad es el tiempo que pase conmigo, también que yo pueda hacerle ver que hay un adulto, incluso es un adulto auxiliar, porque si papá y mi mamá no están y están trabajando todo el día, y llega una hermana como tú, en donde, ¿y cómo te fue? Y la tarea, y muéstrame el cuaderno, y mírame a los ojos, estás muy grande como has crecido, sí, él se va a sentir importante, se va a sentir como, ay, tan rico, miran a mi hermanita como me sacó el ratico, ¿cierto? Pese a muchas actividades del día. Entonces creo que no es solo tarea de papá y mamá, pero si bien a papá y a mamá tengo que decirles, hay crianza tradicionalista, hay crianza patriarcal, hay crianza que le ha hecho mucho daño a nuestros niños. Está bien, nosotros nos escudamos de que estamos aquí, ya somos adultos, no nos pasó nada, pero detrás de todo eso, ustedes no se imaginan, yo soy psicóloga, y ustedes no se imaginan la consulta, o sea, la tasa de consulta a nivel de salud mental, y que todos repercuten en lo mismo: miedos, temores, procrastinación, toma de decisión, autonomía, ¿sí? O sea, que eso, y que la raíz es
nuestra infancia. Es nuestra infancia, porque los lentes que tengo hoy son los lentes que me pusieron papá y mamá. Entonces, también quería pues como hacer ese énfasis, porque que cada vez nos permitamos conocer más herramientas, que cada vez podamos indagar cómo hacerlo distinto, y que está bien la forma en cómo mis papás me educaron, porque tampoco está o puede quedar en este audio que pues lo que me hicieron mis papás, pues no, y los empiece a juzgar, y no, maestría de pelas, no, ya lo hicieron, está bien, estoy acá, pero yo cómo hago para contar con esa generación y poderlo hacer distinto, que ya no lo hice con mi niño de 7, de 8, de 9, estoy en la segunda infancia, que es la adolescencia, en la segunda oportunidad, porque recuerden que aún en adolescencia no hay un cerebro maduro, hay un cerebro aún que está en crecimiento y en desarrollo, y es la gran oportunidad para nosotros, a partir de validación, de presencia, de cariño, de reconocer que me equivoqué, porque es ahí. Yo tampoco les voy a decir que no, que solo amor y paz, no, amor, sí, con firmeza, haciéndolo responsable también, haciendo las tareas todos en el hogar, porque todos hacemos parte de, ¿sí? Pero que él pues pueda ver... Sienta la confianza también de reconocer ante papá o mamá, me equivoqué, no lo hice bien. Y viceversa, que papá y mamá sientan la gran ¿qué? Conexión de decir, me equivoqué, hijo, ayer te hablé súper mal. O hijo, esa pela que te di, o esa chancla que cogí, o esa palmada que te di, o ese insulto delante de, ¿cierto? Discúlpame. Creo que yo hoy pues estoy como en esa segunda oportunidad, pero obviamente si yo lo hice por 40 años o por 30 o por 20 o por 10, sale mecánicamente, pero mientras que va saliendo ya no sale, ya soy un poquito más consciente. Entonces si sale, perdónese y vuelva a hacerlo como se lo explicaron, como lo entendí en videos de YouTube, como busqué en crianza amorosa, por ejemplo, o disciplina positiva, que es un modelo, modelo educativo que va por el mundo, que busca precisamente desarmar el castigo, pues desarmarlo y entregar nuevas herramientas a papá y mamá para hacerlo de una manera más consciente y más amorosa. Erika, antes de irnos, también un mensaje para aquellos papás que ya están cambiando el chip, pero que también son señalados, que también son juzgados, porque están cambiando esos modelos de crianza tradicional a lo que estamos acostumbrados. Entonces las abuelas, las bisabuelas, los tíos, las personas más adultas, es que usted está mal criando a ese niño. ¿Qué decirles a esos papás que están en ese camino para que también puedan lidiar con todo eso que implica? Bueno, yo creo que no te acabé de responder la pregunta anterior, pero para quedarme en esta, pero teniendo presente la anterior, es que a esos papás les voy a decir, relájense con eso. Pues como que suelten ese de quedar bien con el otro, ¿cierto? O sea, como que está bien la forma en como papá y mamá lo hicieron conmigo, y ellos son los principales críticos hoy de la forma en como yo esté creando. Respetuosamente los llamaría como a hacerles un llamado de mamá o papá. Les pido que en este momento pues me permitan a mí hacerlo de la forma en que yo creo, que es con nuevas herramientas en las que hoy estoy conociendo, y que quiero hacerlo distinto, ¿cierto? Quiero hacerlo distinto, y muchas gracias pues por esa recomendación que me das. Creo que no es pelear con el alrededor. El alrededor puede decir muchas cosas, pero sí es confiar en esas nuevas formas que uno quiere desarrollar y potencializar. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos estas herramientas, por de pronto abrirnos el panorama un poco en todos estos temas que socialmente, como lo decíamos al inicio, parecen tan normales, los normalizamos tanto, pero que es tan necesario hablarlos porque no están bien. No están bien. Creo que estos temas son los que hay que poner siempre sobre la agenda pública, sobre la agenda académica, sobre todo tipo de escenario, porque
debemos de responsabilizarnos con las nuevas generaciones que vienen, de hacerlo con más conciencia, con más amor, y también pues a todos empezar a revisarse individualmente, para que cuando lleguemos a vivir roles como papá o mamá o tía o hermano y demás, pues podamos hacerlo desde el amor y desde el respeto. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo, y recuerden, más abrazos y menos gritos, no solo para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, sino también para ese niño interior que todos llevamos dentro. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.